Esta secuencia no tiene desperdicio y la podés usar tanto para bailar tango como para bailar el vals. Medio giro por lado cerrado con salida americana. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo una secuencia que vas a poder usar con orquestas rápidas o lentas y hasta con cualquier tipo de vals. Pero antes de avanzar, como ya sabés, te recuerdo que si querés ir directamente a los ejercicios, hagas clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si querés saber de qué tratará esta clase y además ver los ejercicios, te propongo que me acompañes un minuto o menos, que enseguida te lo cuento. Y el tema es que en este video vamos a ver una secuencia entendiendo por tal la combinación de dos figuras distintas para conseguir una nueva. Es decir, vamos a combinar un medio giro con una salida americana, solo que ese medio giro, en vez de realizar un giro por el lado abierto, como suele hacerse, lo vamos a realizar por el lado cerrado, el lado en que se unen los brazos, para tener una secuencia tan útil como espectacular. Por supuesto, doy por descontado que sabrás que medio giro significa que haremos uso del pivot y que cuando hablamos del pivot nos referimos a concentrar todo el peso en el metatarso, que es la almohadilla del pie. Pero en caso que no supieras estas cosas, podés encontrar más información al respecto en el video Cómo practicar el pivot en el tango, cuyo enlace te dejo en la descripción. Sea como fuere, en esta clase veremos entonces un ejercicio de técnica que combina disociación y pivot, luego un medio giro por lado cerrado y finalmente un modo de encadenarlo, de repetirlo para que puedas lucirlo, por ejemplo, tanto en la pista como si tuvieras que realizar una exhibición. Serán ejercicios rápidos y sencillos que te mostraré paso a paso para que los domines con facilidad, ya sea que desempeñes el rol conductor o el rol seguidor. Pero antes de comenzar, te propongo que dediques tiempo a practicar la flexibilidad corporal, ya que muchas veces un giro desluce o no se siente agradable por la falta de torsión de los torsos. Así que te sugiero que al practicarlo trabajes lo que denomino el espacio superior, a fin de mantener una mejor comunicación corporal con tu pareja. Ahora, si estás preparado, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y comencemos ya. Ejercicio 1. Precalentamiento. En esta primera parte veremos un ejercicio de técnica sencillo tanto para el rol conductor como para el rol seguidor, con el fin de entender la mecánica del movimiento. Será una práctica breve, pero que te será muy útil para los siguientes pasos. Entremos a la clase. Comencemos por el rol conductor. En posición de abrazo con el pecho arriba y el abdominal contraído, rotemos torso, brazos y cabeza hacia la izquierda y pivotemos 90 grados. Luego, repitamos el movimiento para recuperar el frente inicial. Nuevamente, pequeñas rotaciones del torso y pivot con peso sobre el pie izquierdo y volvamos a pivotar sobre el mismo pie. Ahora que ya controlamos este esquema, vayamos rotando el torso 90 grados, uno por cada frente, con sucesivos pivots sobre el pie izquierdo hasta recuperar nuestro frente inicial. Una vez más, sin forzar los músculos del cuerpo y sin perder nuestra postura, disociemos y pivotemos. Veamos el rol seguidor. Tomado de los brazos, sin cargar peso sobre el conductor, paso al costado y pivot de 90 grados con peso sobre el pie derecho. En todo momento, mantengamos nuestro torso mirando el torso de quien conduce. Al realizar el pivot, contactemos nuestros talones y demos un paso atrás con un pequeño cambio de peso para volver a repetir el esquema. La amplitud del movimiento dependerá de la rotación del torso del conductor. Dominado este ejercicio, practiquemos en pareja. Mientras el rol seguidor realiza apertura, pivot con paso atrás y otra apertura,
El conductor realiza un pivot de 90 grados o 180 grados. Practiquémoslo sin palabras y con música cedida gentilmente por El Cachivache. Ejercicio 2. Medio giro por lado cerrado. En esta segunda parte practicaremos específicamente el medio giro por lado cerrado y lo veremos tanto desde el rol conductor como desde el rol seguidor. Se tratará de un movimiento que, aunque luzca sencillo, requerirá de posicionar los torsos correctamente. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos. Paso al costado y medio giro del seguidor y pie izquierdo hacia adelante del conductor para luego pivotar. Tras finalizar en la posición 5, la pareja resuelve con los pasos 6, 7 y 8. Veámoslo con más detalles. Tras indicar el cruce atrás al rol seguidor, el conductor avanza con pie izquierdo y pivota con pies juntos. Luego, la pareja termina con la resolución de la base. Rol conductor. En posición de abrazo, rotemos el torso hacia el lado abierto en forma continua para indicar el medio giro y detengámoslo al cambiar de frente. Luego, resolvamos como ya sabemos. Ahora, los pies. Tras rotar el torso, extendemos la pierna izquierda con el pie rotado hacia la izquierda y pivotemos con pies juntos. Luego, para resolver, los 3 pasos antes vistos. Ahora, el rol seguidor. Durante toda la figura, mantengamos el torso paralelo al conductor y tratemos de interpretar el ritmo. Siguiendo el conductor, realicemos el giro tradicional. Apertura, cruce atrás, apertura y cruce adelante. Luego, la resolución ya vista. Veamos un ejemplo sin palabras y con música cedida gentilmente por El Cachivache. Ejercicio 3. Medio giro por lado cerrado con salida americana. En esta tercera parte veremos cómo enlazar el medio giro por lado cerrado junto con la salida americana, una combinación de movimientos que te permitirá una práctica básica para alcanzar el objetivo final. Entremos a la clase. Retomemos el medio giro antes visto y continuémoslo hacia una salida americana con cambio de peso del seguidor para salir con pie izquierdo por lado cerrado. Veámoslo con más detalles. Luego de realizar el medio giro, la pareja se dirige a una salida americana, tras la cual el seguidor realiza un paso al costado con peso en el pie derecho para que el conductor pueda avanzar por lado cerrado con pie izquierdo. Rol conductor. Tras indicar el paso al costado al seguidor, rotemos el torso 360 grados respetando los tiempos musicales para que el seguidor pueda seguirnos con comodidad. En posición de abrazo, pivotemos 270 grados sobre el pie izquierdo, cambiemos el peso hacia el pie derecho y avancemos en contraposición con pie izquierdo. Ahora el rol seguidor. Notemos que en todo momento mantenemos el torso paralelo al torso del conductor sin anticiparnos a su indicación. Así también, tras el medio giro, avancemos hacia la salida americana con el pie izquierdo rotado hacia la izquierda para facilitarnos el siguiente paso al costado. Veamos un ejemplo abrazados y con música cedida gentilmente por El Cachivache.
Ejercicio 4. Medio giro con salida americana encadenado. En esta última parte veremos muy brevemente cómo la combinación del medio giro por lado cerrado junto con la salida americana pueden encadenarse para que el movimiento se realice en forma continua. Entremos a la clase. Ahora que ya dominamos el movimiento, tras la salida americana avancemos con pie izquierdo por lado cerrado, indicándole al seguidor la repetición de la figura. Para terminar, paso al costado. Mientras practicamos tomados de los brazos, intentemos que el movimiento se realice coordinadamente, manteniendo siempre un mismo ritmo y una misma dirección para desplazarse en la línea de baile. Echemos un vistazo al espacio superior del rol conductor. A lo largo del desplazamiento, el torso del conductor gira sin perder de vista el frente inicial. Ahora los detalles del espacio inferior. Al momento de realizar los pivotes, el conductor mantiene los pies juntos y alineados para encarar la línea de baile. Rol seguidor. Será importante que a lo largo de su circularidad mantenga la longitud correcta de cada paso para no desviar al conductor induciéndolo a una diagonal. Veamos un ejemplo abrazados y con música cedida gentilmente por El Cachivache. En esta clase te compartí un medio giro espectacular que podés usar tanto para tango como para vals y de igual modo para la pista como para una exhibición. Todo depende de las dimensiones de los pasos que realice la pareja de baile. Y algo más que quisiera agregarte. Pero antes, déjame tu comentario sobre esta clase y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. De nada sirve realizar este como cualquier otro movimiento si no está planteado en tiempos con la música, si no se emplea cuando la música sugiere hacerlo y si no se realiza con cadencia, algo de lo que en algún momento hablaremos. Porque lo cierto es que solo con cadencia un movimiento, cualquier movimiento, luce elegante. Así que, luego de practicarlo, encontrarle el sabor al movimiento para disfrutarlo y hacerlo disfrutar. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.